Entonces las cargas puntuales las podemos encontrar así como esa, ¿verdad? De manera vertical con un ángulo de 90 grados con respecto a horizontal. También podemos encontrarla a los lados, ¿verdad? O a cualquier lado de la estructura, puede ser a la izquierda o a la derecha, son una carga puntual. También podemos encontrarlo de la siguiente manera, como una carga puntual con un ángulo de inclinación, que esto nosotros lo hemos estado analizando de manera indirecta cuando analizamos los vectores, ¿no? Cuando analizamos este marco, cuando analizamos, ustedes recuerdan, sobre el peso de una plomada sobre el marco, entonces analizamos, ¿verdad? Las tensiones, y esas tensiones tenían que ver, ¿verdad?, la fuerza de la tensión con los ángulos de inclinación, ¿no? Entonces decíamos que lo mismo es si acá abajo tenemos acá tenemos un cuerpo que está ejerciendo un peso sobre la estructura a través de este cable, ¿verdad?, sobre este hilo. Entonces es lo mismo que nosotros pongamos acá una fuerza sobre la estructura, o una carga, está causando el mismo efecto. Entonces estos son posibles tipos de carga puntual, ¿verdad? Pueden ser vertical, horizontal. Esta carga puntual en el primer caso solamente está ejerciendo, ¿verdad?, quitando esto de acá, esta carga puntual está ejerciendo nada más un efecto sobre un eje. Vamos de acuerdo a en cuál eje está ejerciendo efecto. Vamos a ver si conecto ahí, creo, Axel. Don Axel, ¿sobre qué eje está ejerciendo efecto esta carga puntual que estamos viendo acá a la izquierda? ¿Sobre el eje X o sobre el eje Y? Ok, entonces esta está ejerciendo efecto sobre el eje Y. Luego, cuando una carga puntual está de manera horizontal, solamente va a estar haciendo efecto sobre el eje X, ¿ya? Y nosotros establecemos normalmente que hacia la derecha, las cargas que van hacia la derecha van a ser positivas. Entonces estas cargas que están, cuando están de manera perpendicular hacia los ejes, solamente causan efecto sobre un eje, ¿verdad?, porque no tienen ningún ángulo de inclinación. En este caso, que tenemos esta carga inclinada, esta carga tiene un ángulo de inclinación con respecto al eje X. Por tanto, esta carga tiene una componente hacia abajo, ¿ya?, y tiene una componente hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, ustedes recuerdan, estos de componentes lo analizábamos en vectores, ¿ya? Entonces tiene una componente en X y una componente en Y. La componente va a ser mayor, va a ejercer mayor fuerza de acuerdo, o sea, la componente que va a tener mayor fuerza o mayor valor va a ser de acuerdo al ángulo de inclinación. Entonces, en este caso, como esta carga tiene, esa carga puntual tiene un ángulo de inclinación, entonces me va a estar ejerciendo efecto sobre el eje X, y también me va a estar causando efecto sobre el eje Y. Va a tener efecto sobre los dos ejes. Estas son cargas puntuales. ¿Cuáles son los otros tipos de cargas que hemos estado analizando, don Gabriel? Don Gabriel se acaba de unir a la clase. Aquí analizamos, ¿verdad?, los tipos de cargas puntuales, los tres tipos que podemos encontrar en un análisis de una estructura. Otro tipo de carga, don Gabriel, el que hemos estado analizando, ¿cuál sería?
¿Qué dice, Gabriel? Ya sería tipo de carga A. Vamos a analizar la carga B. ¿Cuál sería, don Gabriel? El otro tipo de carga que hemos estado analizando en clase. Entonces, el otro tipo de carga que hemos estado analizando en clase son las cargas distribuidas. Algunos libros lo pueden encontrar de esta manera, nosotros lo vamos a representar de esta manera, así, o también lo representan de esta manera. Nosotros, esta estructura o este marco tiene una carga distribuida que va hacia abajo, e igual estas cargas distribuidas son perpendiculares al eje, porque a veces puede ser que tengan cierto ángulo de inclinación. Entonces, esta carga distribuida la podemos representar nosotros con la letra omega. En este caso de las cargas puntuales, normalmente la unidad de medida es newton, ¿ya? O puede ser kilogramos fuerza, o puede ser libras, ¿ya? O kips, como los que estamos analizando en clase. Ya acá en el sistema internacional su unidad de medida es newton sobre metro, ¿ya? O puede ser kicks por pie, como lo hemos estado analizando nosotros en clase. Entonces, cuando nosotros hacemos analíticamente esto, lo que tenemos que hacer es buscar una carga equivalente. ¿Ya? Como le he dicho en clase, hay las computadoras o hay sistemas, programas que nosotros le ingresamos la carga distribuida a esta longitud, a esta distancia, y automáticamente el programa lo lee. Pero nosotros, al analizarlos analíticamente, manualmente, tenemos que buscar una carga equivalente, es decir, una carga puntual que me esté haciendo el mismo efecto que me hace este tipo de carga distribuida. Entonces nosotros tenemos que buscar una carga equivalente a esa carga distribuida que me da el mismo efecto en la estructura, y luego pues buscar la ubicación de esa carga con respecto a un punto. Supongamos que acá sea el punto A, acá el punto B. Entonces, cuando son cargas rectangulares, entonces nosotros lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es encontrar la distancia con respecto a ese punto. Cuando son cargas rectangulares, la distancia con respecto a un punto A y al punto B, porque esta carga distribuida va desde A hasta B, entonces nosotros lo ubicamos al centro. Esto es algo que nosotros nos dan, ¿verdad? Ya son parte del procedimiento, es algo que tenemos que inventar. Entonces, ¿qué cosa es una carga distribuida? Me gustaría explicar bien esto. La vez pasada lo estuve explicando también con el marco que llevo a clase. Pero ¿qué cosa es carga distribuida? La carga distribuida, como le explicaba la otra vez, puede surgir de varios casos. Ya puede ser que sobre una viga exista algo alargado, pesado, como un muro de cubrebloque, piedra, etcétera. Pero puede ser también que esa carga distribuida resulte del peso del techo o de una que esté sobre una viga, ya puede estar, o una losa de concreto. Entonces, acá en la imagen estamos viendo el techo de una casa. Entonces acá tenemos varias vigas. Tenemos estas que están acá son las vigas donde se clava el zinc. Acá no se ve el zinc, ¿verdad? Está una estructura sin el techo. Entonces, estas son las vigas, se le llama clavadores. Cuando nosotros hacemos una casa, entonces va estos perlines donde se fijan el techo. Ya pues, entonces el techo que va a lo largo de los perlines, entonces ellos se fijan, ya sea clavado o con goloso, y ese techo me está ejerciendo
un peso sobre el perlín. Pero si nosotros sabemos que el techo cubre toda esta área. Entonces el techo está ejerciendo el peso sobre todos los perlines, ¿ya? Pero todo el peso se distribuye sobre cada uno de los perlines que están acá. Entonces los perlines soportan parte del peso del zinc, supongamos que sea zinc. Entonces nosotros, si queremos analizar la carga o el peso que me está ejerciendo ese zinc sobre este perlín, entonces yo necesito saber, necesito pasar ese peso a una carga distribuida como la que tenemos para analizarla, como la que estamos viendo, ¿verdad? Como este caso. Entonces ese techo yo tengo que dibujarlo, hacer un esquema para yo poder analizarlo analíticamente si no tengo un programa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces nosotros necesitamos saber la longitud, ¿verdad?, del techo que está sobre el perlín, y necesitamos saber el ancho. Ya tenemos la longitud, que son 4.5 metros que hay acá. Entonces ahora necesito saber el ancho. ¿Y cuánto es el ancho? Hay un concepto que le di en clase que se llama ancho tributario, es decir, el ancho efectivo que realmente que está soportando este perlín. Porque acá tenemos este otro perlín. Acá a la derecha tenemos este otro perlín. Entonces, ¿cuál va a ser ese ancho que nosotros vamos a necesitar? Va a ser el centro, ¿verdad?, hasta donde llega este perlín. Entonces a la mitad, la distancia entre cada perlín es 1.2 metros. Entonces usted divide la distancia entre 2 y le va a dar 0.60. Entonces la distancia es de 1.20 entre perlines. Entonces yo lo divido entre 2 y me va a dar 0.6, perdón. Acá hay 0.6, y entonces al otro lado también hay la misma distancia del perlín, 1.20 entre perlín, lo divido entre 2 y me da 0.60. Entonces yo sumo es 0.60 y como ven, pues me va a dar la misma distancia entre perlín, que 1.20. Entonces esto es 1.20 metros. Entonces mi ancho tributario, que es el área, ¿verdad?, del zinc, el largo del zinc que me está soportando ese perlín, y necesito también su longitud, que es de 4.5 metros. Entonces, ¿cuánto es el área total que me está soportando ese perlín desde el zinc? Es de 4.5 metros por 1.20 metros, que es su ancho tributario. Entonces el área total de zinc que me está soportando ese perlín sería de 4.5 por 1.20. Voy a multiplicarlo. Me ayudan ustedes, si alguien en la calculadora puede multiplicarlo y decirme cuánto sería el área que está cubriendo el techo. Pero aquí mi calculadora. Entonces multiplicamos 4.5 por 1.20. Entonces yo tengo un área de 5.40 metros cuadrados. Entonces ese es el área total de zinc que me está cubriendo, que me está soportando este perlín. Entonces, ¿qué más necesito saber yo? Necesito saber el peso o la masa de este zinc, o el peso. Entonces, hay varias maneras de analizar esto, ¿no? Si yo supiera la densidad de este zinc, es decir, ¿qué cosa es la densidad? La densidad es el peso por volumen. Si yo supiera que este techo pesa, supongamos,
20 kilogramos por metro cúbico, entonces yo lo que hago es multiplicar los 20 kilogramos por metro cúbico por el área, por 5.40 metros cuadrados. ¿Ya? Si yo no sé la densidad, entonces yo supongamos que sé la masa, ¿verdad? Entonces supongamos que ese área tenga un peso de 100 kilogramos. Hay materiales o hay láminas, ¿verdad? Que por ejemplo, esta es una lámina de cualquier material. Tal vez de fábrica nosotros podemos averiguar cuánto pesa por metro cuadrado, porque así pasa muchas veces. Si nosotros supiéramos cuánto es por metro cuadrado, por ejemplo, puedes decir, esta lámina pesa 20 kilogramos por metro cuadrado. Si tuviéramos este peso, 20 kilogramos por metro cuadrado, simplemente lo tendríamos que multiplicar por o dividirlo entre el área, ¿verdad? Dividirlo entre el área, y ya nosotros conocemos el peso o la carga distribuida, ¿verdad? Entonces esta es otra manera si tuviéramos el peso por metro cuadrado o la masa, pero aquí nosotros lo que necesitamos saber es realmente peso, no masa, porque estamos analizando esta estructura. Vamos a analizar las fuerzas, ¿verdad? Cuando analizamos fuerza, nosotros necesitamos saber son peso, ya, es decir, newton, no kilogramos. Entonces supongamos que esa área pesa 100 kilogramos, entonces necesito pasar esos 100 kilogramos a newton. Entonces ¿qué es lo que hacemos para pasarlo a newton? ¿Quién está ahí? Don Axel. Don Axel, ¿cómo hacemos para pasar 100 kilogramos a newton? Vean que aquí serían 100 kilogramos. Vamos a poner un valor más bajo. Vamos a poner 80 kilogramos. Vamos a suponer que esa área del zinc que está soportando el perlín pesa 80 kilogramos. ¿Cómo hacemos para pasar esto a newton? No. Necesitamos saber el peso. A ver, don Axel, ¿por cuánto tengo que multiplicar yo esos 80 kilogramos para pasarlo a newton? Entonces, para pasarlo a newton, necesitamos multiplicarlo por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces multiplicamos los 80 por 9.8, me da un valor de 784 newton. ¿Qué significa eso? ¿Por qué newton? Porque kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, esto es lo mismo que digamos newton, eso va a ser igual a newton. Entonces este zinc, estamos nosotros suponiendo, repito, estamos suponiendo que tiene un peso total, vamos a poner acá, de 784 newton. Entonces tiene un peso total de 784 newton. Lo estamos suponiendo, ¿verdad? Eso es pero el ideal, como le digo, sería conocer el peso por metro cuadrado. Entonces 784 newton. Entonces ahora esos 784 newton está distribuido en todo el peso del zinc, en todo el área del zinc, ¿verdad? Entonces ¿qué es lo que hagamos nosotros para saber el peso por total, ¿verdad? El peso por área? Vamos a ponerle el peso por área. Entonces dividimos 784 newton entre 5.40 metros cuadrados, que cubre todo el zinc. Entonces el peso por área, entonces dividimos 784 entre 5.40.
me da 145.19 newton por metro cuadrado. Es decir, cada metro cuadrado de este zinc, si usted viene, el área que está cubriendo el zinc, usted lo divide en varios pedacitos de un metro cuadrado, es decir, que cada lado tenga un metro. Este es un metro cuadrado. Entonces cada pedacito de esto de metro cuadrado tiene un peso de 145 newton. Eso es lo que me está diciendo cuando decimos que pesa 145.19 newton cuadrado. Entonces, teniendo esto, si a nosotros nos hubieran dicho este zinc, todo el zinc que está instalado sobre el perlín tiene un peso, ¿verdad? O una masa de, pongámosle de 40 kilogramos por metro cuadrado, entonces nosotros tenemos que pasar, ¿verdad?, esos kilogramos a newton para poder hacer este análisis. Mira, si está en libra, puede ser que nos den los pesos en libra, entonces lo tenemos que pasar a newton. Entonces, conociendo esta área, este peso por área, es decir, cuánto pesa por metro cuadrado, entonces si tenemos este valor, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Es multiplicar, para conocer la carga distribuida, multiplicar el peso por área, ya que tiene ese techo, por el ancho tributario. Vamos a poner aquí por ancho. ¿Y cuánto es el ancho del ancho tributario de este zinc? De 1.20 metros. Entonces usted viene, multiplica 145.19 newton por sobre metro cuadrado, lo multiplica por 1.20 metros. Entonces estos metros se cancelan, ¿verdad?, y nos va a quedar solamente newton sobre metro. Usted multiplica 145.19 por 1.20, le da un valor de 174.23 newton sobre metro. Y esto que está acá es una carga distribuida, es decir, por cada metro que tenga este perlín, si este perlín tiene una distancia de 4.5 metros, quiere decir que por cada metro de distancia este perlín está recibiendo una carga de 174.23 newton por cada metro. Esto es lo que significa una carga distribuida. ¿Okay? Carga distribuida. Vamos a hacer una copia de esto. Entonces las cargas distribuidas resultan de estas condiciones, de este tipo de análisis, ¿ya? Que cuando estamos analizando cuánto soporta una viga o algo, ¿verdad? Una viga puede ser una viga de madera, de metal, etcétera, cuánto soporta por metro lineal. Entonces las cargas distribuidas, en este caso, ya sean rectangulares como en este caso, o triangulares como la que hemos estado analizando, resultan de ese tipo de cosas. Entonces la otro tipo de carga que hemos estado analizando son las triangulares. Entonces nosotros en el caso de las rectangulares, recordemos que para encontrar la carga puntual equivalente, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Multiplicamos área, ¿verdad? La carga puntual equivalente de una carga distribuida rectangular, lo que vamos a hacer es multiplicar el área de este rectángulo, que es base por altura. ¿Y cuánto era la base? En este caso era la distancia, es decir, una distancia L. Una distancia L, esa es la base, y la altura que iba a ser el valor de W. Ya, supongamos que eran 170, 180 newton, entonces ese era el valor. Esto lo multiplicamos la longitud por la carga distribuida y entonces encontramos el valor de P.
En el caso de una carga distribuida triangular, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aquí hay una longitud. ¿Cómo hacemos para encontrar la carga equivalente? Entonces nosotros multiplicamos base, bueno, el área, encontramos el área de ese triángulo. Esta es la carga equivalente. Entonces nosotros encontramos la carga equivalente de este era el área de un triángulo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Multiplicamos 1/2 de la base por la altura. ¿Cuál va a ser la base en este caso? La longitud L, ya que puede ser 5 metros, 10 metros, etc. Iba a ser la altura? Ahí está el valor que tenemos acá de W, que era Newton por metro, ya que puede ser 100, 200, 400, 1000 Newton, ¿verdad? Los valores van ampliándose. Entonces acá yo tengo W. Entonces, ¿y dónde vamos a ubicar ese punto W? Pues ya nosotros tenemos una fórmula, por así decirlo. Si el triángulo, esta carga distribuida abarca todo el marco, entonces la longitud, la base va a ser toda la longitud L. ¿Y dónde íbamos a ubicar esta fuerza? Pues íbamos a ubicarlo a 1/3 o a L tercio. Podemos decir L tercio, o podemos decir 1/3 de L. Ya es lo mismo. Y acá 2/3 de L, o sea, de esta longitud. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Dónde poner L tercio y 2/3 de L? Pues es el 2/3 de L comienza de acá del ángulo recto, donde tenemos el ángulo de 90 grados. Y los 2/3 se comienzan de este lado, donde tenemos el ángulo agudo. Entonces acá tenemos 1/3 de L o L tercio, y acá 2/3 de L. De esa manera nosotros encontramos la ubicación de esta carga puntual, que es la carga equivalente de acá, de esta carga distribuida triangular. Entonces, estas son las cargas, los tipos de cargas comunes que vamos a encontrar. Y para la tarea número 4, que ya la voy a habilitar el día de hoy, vamos a realizar una tarea analizando una estructura que tenga cargas distribuidas rectangulares y triangulares, para luego encontrar su equivalente de su carga puntual y analizar el ejercicio. ¿Y para qué hacemos eso? Para encontrar sencillamente las reacciones en la base de la estructura. O sea, fue exactamente lo mismo que estuvimos haciendo clases. Supongamos que acá ese es el punto A y acá tenemos el punto B. Entonces, analizando la estructura con las cargas puntuales, entonces yo encuentro las reacciones acá en los apoyos. La reacción A en Y, la reacción B en Y, utilizando que la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Y repasando, ¿verdad? Para ir terminando sobre este repaso, y luego lograr a ver si podemos ver el tema nuevo, a introducir algo. ¿Qué cosa es momentos? Recordemos que un marco o una estructura, normalmente podemos analizarlo de esa manera, o una viga, por ejemplo, en el caso de un perlín, nosotros podemos simbolizarlo de esta manera. Porque un perlín no está empotrado ni está solo puesto, ¿verdad? Está clavado, atornillado. Entonces recordemos que cuando tenemos una fuerza o varias fuerzas, por ejemplo, aquí tengo una carga puntual 1 y acá la carga puntual 2, y esto me está causando una reacción acá. Este es mi punto A y este es mi punto B. Entonces acá yo tengo una reacción en A, una fuerza que se opone. Ahora recordemos que esto tiene que ver con la tercera ley de Newton. Aquí yo tengo dos fuerzas que están yendo hacia abajo, y estas fuerzas me están causando un efecto aquí en los apoyos. Entonces estos apoyos me están causando una fuerza de reacción acá en abajo. Entonces son RB.
Pero recordemos que estas reacciones son solamente en el eje Y, porque en el eje X, ¿verdad?, acá no hay reacción en X, porque estas fuerzas son perpendiculares, ni en B tampoco. Acá no hay reacciones porque esa fuerza no tiene ningún ángulo de inclinación. Entonces, recordemos que en clase analizamos, buscamos los momentos de estas fuerzas. Entonces, el momento es simplemente la multiplicación. La multiplicación es un producto cruz. Acá, que nosotros no analizamos de esa manera, ¿verdad?, pero es un producto cruz entre una distancia y una fuerza. Ese es un momento. El momento es un giro, ¿verdad?, que me está causando una fuerza, o que me trata de realizar una fuerza con respecto a un punto. Entonces, cuando nosotros analizamos los momentos, lo analizamos con respecto a un punto. Normalmente nosotros lo hemos estado analizando con respecto al punto A, pero también se puede analizar con respecto al punto B. Si yo analizo un momento, hago sumatoria de momentos con respecto al punto A, entonces yo tengo que averiguar el signo de cada uno de los momentos que me genera la carga 1, la carga 2 y la reacción en B. Entonces acá yo tengo mi fuerza, mi carga 1, aquí tengo mi carga 2, ¿verdad?, mi carga puntual 2, acá tengo mi reacción B en Y. ¿Para qué hacemos esto? Recordemos que esto lo hacíamos para encontrar los valores de B, de las reacciones en B y en Y. Entonces, los momentos es la multiplicación de una fuerza por una distancia. Entonces, yo cuando aplico, voy a conocer los momentos con respecto a un punto, entonces yo necesito saber la distancia que existen entre el punto que yo estoy haciendo el análisis, que es el punto A, hasta donde están las fuerzas de reacción. Acá yo puedo suponer, acá existe una distancia L, acá existe una distancia L medio. Recuerden que en clase estuvimos analizando esto, aquí estamos haciendo un repaso. Y acá tengo una distancia de L tercio. Bueno, vamos a ponerle valores para no enredarnos no hacer tanto confusión. Aquí vamos a suponer que hay 10 metros, aquí hay 5 metros y hasta acá 8 metros. Creo que el ejercicio que vimos en clase, más o menos unos 3 metros, tenía, creo, estas medidas. Entonces, aquí yo tengo la distancia de un punto A, ¿verdad?, de referencia hasta cada una de las fuerzas. Entonces, yo puedo contar los momentos que me ejercen cada una de estas fuerzas con respecto al punto A. ¿Y cómo lo hacemos, verdad? Pues sencillo, solamente multiplicamos la distancia por las fuerzas. Entonces, el momento, esta fuerza 1 que está acá, P1, me está causando un giro en este sentido. El punto 2 que está arriba me está causando un giro hacia acá abajo. Entonces, y la reacción en B me está causando un giro de esta manera con respecto al punto A. Esta le vamos a poner momento 1, momento 2 y momento 3. Entonces, ¿qué signo va a tener el momento 1 con respecto al punto A? Hemos dicho que para poner los signos, en este caso a los momentos, nosotros utilizamos, ¿verdad?, la regla de la mano derecha. Pero para simplificar, pues yo utilizo pues esta analogía, que es exactamente lo mismo cuando nosotros graficamos ángulos. Si yo grafico un ángulo desde eje X hacia arriba, mi ángulo va a ser positivo, es decir, en esta dirección. Pero si yo grafico un ángulo de mi eje X hacia abajo, a favor de las manecillas de reloj, entonces este ángulo va a ser negativo. Entonces, el mismo criterio podemos utilizar acá para aprender el signo de los momentos, ¿verdad? Entonces, este va a ser negativo porque va a favor de la manecilla, este va a ser negativo también y este va a ser positivo. Entonces, mi momento 1 va a ser negativo, mi momento 2 va a ser negativo
porque va siempre a favor de la manecilla, y el momento 3 va a ser positivo porque va en contra. Todo esto lo igualamos a 0 porque la sumatoria de todos estos momentos tiene que ser igual a 0 con respecto al punto A. Y el momento 1 aquí equivalente, pues al multiplicar el peso 1 o la fuerza 1 por su distancia, que aquí son 5 metros. Ya he establecido que son 5 metros. El momento 2 a qué va a ser igual, pues multiplicar el peso 2 o la fuerza 2 por su distancia que hay del punto A hasta esa fuerza, que aquí vemos que son 5 más 3, 8 metros. Son 8 metros. Y el momento 3 va a ser multiplicar la reacción en B en Y por su distancia hasta el punto A. La distancia al punto A es de 10 metros. Entonces es de 10 metros. Recordemos que ¿para qué lo hacíamos en clase? En clase lo hacíamos para encontrar el valor de RB, la reacción de BY. Porque ya nosotros tenemos la fuerza 1, la fuerza 2, lo multiplicamos por su distancia y eso lo pasamos al otro lado de la ecuación. Recordemos que eso es lo que hacíamos. Y nosotros pues ya luego pues despejamos RBY, que si nosotros lo despejamos acá ya de manera rápida, entonces nos quedaría algo así. P1, ya estaban multiplicando, pasa al otro lado a sumar, perdón, a restar. Estaban restando, pasa al otro lado a sumar. Y en el caso de los 10 metros que estaban multiplicando RY, ¿verdad?, pasa a dividir. Entonces con este procedimiento nosotros encontramos el valor de la reacción en BY. Y al conocer el valor de la reacción BY, entonces nosotros encontramos la reacción en AY aplicando la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Esto que acabamos de ver es un repaso de los conceptos que hemos estado viendo. Entonces el día de hoy, más en la noche, yo voy a dejar ya una tarea con uno de ejercicio, ¿verdad?, de los que estuvimos viendo en clase. En clase estuvimos viendo un ejercicio la semana pasada en torno a esto. Entonces, no sé si alguien tiene un aporte o una duda, consulta sobre esto que estuvimos analizando, sobre este repaso sobre los tipos de cargas, sobre las cargas puntuales y las cargas distribuidas, ¿verdad?, que estos son los tipos de cargas pues comunes a la hora de analizar los ejercicios. Comentarios sobre esto, consulta, antes de pasar a la introducción al otro contenido para ir terminando, porque esta semana nosotros ya comenzamos a analizar otros contenidos, un contenido nuevo que nos va a servir para la próxima clase. Dudas, consultas, aporte sobre esto, los tipos de cargas puntuales. Ninguna, entonces, pregunta, duda. Entonces, ya hoy, ¿verdad?, nosotros comenzamos a analizar otro tipo de contenido, de tema. Yo en el campus le comparto los videos, le pido que los vean, dediquen tiempo para verlo porque esto es muy amplio. Recuerden pues que nuestro tiempo siempre es corto en clase, entonces es importante que ustedes dediquen tiempo para analizar todo estos contenidos. Les repito, como le he dicho varias veces, todo esto de estática o mecánica general es simplemente las bases, la introducción para diseño estructural. Si alguno de ustedes quiere ser diseñador estructural, tiene que dominar muy bien estos temas, por lo menos esto que es lo básico, que es la base para luego pues sacar maestría, posgrado, para diseñar alguna estructura, ¿verdad? Para los que estudian telecomunicaciones, para diseñar torres. Ya los que son industriales bien pueden diseñar una estructura pequeña para
o de acuerdo al grado de conocimiento, para integrar una estructura, para poner un tanque, ¿verdad? Para poner alguna máquina, motor, etcétera. Entonces, para diseñar esas estructuras que van a soportar equipos, ¿verdad? O lo que sea, entonces hay que hacer un análisis estructural y conocer. Entonces, todo esto de estática sirve para eso. Y nosotros, aunque no seamos diseñadores estructurales, sí nos da una pauta para saber, ¿verdad? Que nosotros no podemos sobrecargar una estructura con mucho peso, ni tampoco podemos y tenemos que saber, y estamos claros que los materiales son diferentes, ¿verdad? De acuerdo a la ubicación, la forma que ponemos un perlín, el techo, una columna, entonces ellos van a reaccionar de diferentes maneras, ¿verdad? No, nunca van a reaccionar igual. Entonces, el tema de hoy, muchachos, para que lo lean, vean los videos que les comparto en clase, tiene que ver con los centroides. Ahí en las imágenes estamos viendo la figura de un rectángulo, de un triángulo isósceles y un triángulo rectángulo. También un círculo, semicírculo, cuarto de elipsis, media parábola. Estas son figuras conocidas y el cuarto de círculo. Cuando lleguemos a clase vamos a hacer un análisis, vamos a hacer ejercicios con respecto a los centroides. Con los centroides ya existen tablas como esta. Esto que están viendo, yo se lo comparto en el campus en la semana número 8. Ya existen tablas que nos dicen a nosotros cómo encontrar centroides. ¿Qué cosa es un centroide? Pues el centroide también se le conoce como el centro geométrico de una figura. ¿Ya? Por ejemplo, en un cuadrado como el que estamos viendo acá, el centroide o centro geométrico del cuadrado o del rectángulo lo encontramos trazando líneas rectas, ¿verdad? Acá el centro, al punto medio del lado largo, de la parte larga del triángulo, y luego trazamos otra línea en el punto medio, ¿verdad? Eso, en el ancho, en la altura del cuadrado, y entonces encontramos acá este punto que se le llama centroide, ¿verdad? O centro geométrico. El centroide, centro geométrico, ¿verdad? Nos sirve como una ubicación para que nos sirve a nosotros para saber dónde ubicar una fuerza, ¿verdad? Que va a causar, ¿verdad? el mismo efecto sobre toda la estructura, ¿ya? También se le conoce en geometría como baricentro. Por ejemplo, en caso de un triángulo, si usted tal vez esto lo mismo se mira en geometría, tal vez usted lo recuerda, ¿verdad? En geometría en secundaria nosotros vemos en las características de los triángulos estos conceptos de baricentro, que si usted pone dibuja una línea del centro del vértice de un lado de esta esquina al lado opuesto, ¿verdad? Al lado opuesto al centro, y luego hace lo mismo con otra esquina, entonces usted va a encontrar un punto en común con todas las líneas que este llamado baricentro. Este baricentro, como le digo, si nosotros aplicamos una fuerza en ese punto, ¿verdad? Me va a causar un efecto general sobre todo el área, sobre toda la estructura, ¿verdad? Y supongamos que nosotros queremos suspender, ¿verdad? Esa estructura en el aire, ¿verdad? Colgarla, por así decirlo. Entonces nosotros buscamos ese centro de masa y nuestra estructura va a quedar nivelada, ¿verdad? Por ejemplo, como el famoso sub y baja. Miremos, recordemos que este sub y baja él está en equilibrio porque está en el centro. Este sería en este caso el centroide de este sub y baja, que si nosotros ya sea que lo pongamos acá suspendido, puesto sobre algún marco, o lo suspendamos, lo colguemos, entonces si nosotros ubicamos, lo amarramos exactamente en su centro de masa, 11 centroide, ¿verdad? El centroide, centro de masa y centro de gravedad son conceptos
parece algo diferente, pero en condiciones, ¿verdad?, de misma gravedad, una masa constante, o sea, ciertas condiciones, va a coincidir. Entonces, si nosotros colgamos este sub y baja en un lugar que no sea su baricentro, su centro de gravedad, su centroide, centro de masa, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él se caería, él se giraría, ¿verdad? Él lo colgamos acá, entonces este lado se nos va a caer. Entonces, esta es una aplicación que nos puede servir, ¿verdad? El conocer los centroides o los centros geométricos, los centros de gravedad o los centros de masa de un cuerpo. Pero en este caso, lo que nosotros estamos analizando, no estamos analizando estructura en 3D, sino figuras geométricas. Y en esta clase, bueno, en la próxima que nos veamos, vamos a hacer un análisis de una figura, cómo encontrar su centro de su centro geométrico o su centro de gravedad. Si nosotros hacemos una división, ¿verdad?, sobre su centro de gravedad de esta figura, más o menos el área que tenemos acá abajo va a coincidir con esta área que tenemos acá. Si nosotros trazamos la vertical, entonces el área que está acá abajo, que tenemos acá al lado derecha, va a ser más o menos aproximada que el área que está acá. Entonces lo que hace este centro geométrico es más o menos quedar al centro de todas las áreas, ¿verdad? El área, si fuera masa, el centro de toda la masa que está en el triángulo. Para ver esto se utilizan ejemplos prácticos. Por ejemplo, vamos a ver la introducción sobre este ejercicio que vamos a analizar en clase. Vamos a abrir aquí solamente una introducción rápida. Solamente vamos a ubicar los centros de los centroides. Y la próxima semana, que nos miremos el lunes, vamos a hacer este ejercicio para encontrar, seguir encontrando el centro geométrico total de la figura. Acá tenemos una figura. En este ejercicio nosotros nos piden encontrar el centroide o el centro geométrico de esta figura. Nosotros conocemos las figuras, una tabla que tenemos, podemos saber el centroide de cada una de estas figuras. Acá podemos tener una figura, ¿verdad?, irregular. Pero cuando nosotros analizamos los centroides, lo analizamos, ¿verdad?, como que estamos analizando figuras regulares. Entonces, toda esta figura, si nosotros la ampliamos acá, es como que tengamos un cuadrado. Entonces, toda esta figura, la figura A o la figura 1, tenemos un cuadrado. Entonces, este cuadrado tiene una longitud, aquí estos in son pulgadas, ¿verdad?, de inch. Aquí sale 3 inch, 4 inch, 3 inch, es decir, viene de inch, ¿verdad?, para el que hable inglés, ¿verdad? Inch es pulgada, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, a lo largo son 3 más 4, aquí tenemos 3 más 4, aquí hay un radio de 3, entonces tiene una longitud de 10 pulgadas. El alto serían, aquí tenemos 3 más 3 que tenemos aquí, el radio, entonces una altura de 6 pulgadas. ¿Cuál sería el centro geométrico de esta figura? Entonces nosotros vamos a la tabla y vemos que para los cuadrados el centro geométrico con respecto a X, ustedes ven que aquí le ponemos la X en la parte inferior y la Y en la parte derecha, ¿verdad?, de la figura. Entonces, con respecto al eje X, la distancia de Y
al centro geométrico es B medio, es decir, la base entre 3. Y en la parte y el centro geométrico sobre la distancia con respecto al eje X es de la altura entre 2, ¿ya? H entre 2. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar nosotros el centro geométrico en el caso de un cuadrado? Acá me hizo falta escribir los ejes. Aquí tengo el eje Y, acá tengo el eje X. Los ejes siempre lo ubicamos exactamente, el eje X debajo en la base de la figura y el eje Y en la parte derecha de la figura. Yo puedo hacer cambios, pero si lo pongo al centro, lo muevo, entonces voy a tener un poco más de dificultad en encontrar los centros. Entonces, para encontrar el centro geométrico con respecto, ¿verdad? Este centro geométrico queda por acá más o menos porque es un cuadrado. Entonces, ¿qué distancia hay desde el eje Y hasta acá? Entonces, según la fórmula me dice que es la base. Este sería la base entre 2. ¿Cuánto sería la base entre 2? Bueno, aquí tenemos B. Es 10 entre 2. 10 entre 2, ¿cuánto sería? Aquí sería 5. Aquí sería 5 pulgadas. Ahora, la longitud, es decir, este sería, le vamos a llamar, este 5 sería X. Y aquí barra sería la longitud de X, ¿verdad? Del centroide. Y luego, ¿cuál sería la altura? Sería desde el eje X hasta este punto. Según la fórmula me dice que es H tercio. Aquí tengo esta altura H. Y H tercio, ¿cuánto es? Es 6 entre 3. Perdón, H medio. Vamos a revisar la tabla, ¿verdad? Es H medio. Entonces, H medio es 6 entre 2, aquí sería 3 pulgadas. Este sería la longitud, mi altura del centroide con respecto al eje X. Este cuadrado, ¿cuál es? Es todo este cuadrado que está acá. Ahora, yo necesito saber, ¿verdad? Cuando estoy analizando centroide, yo tengo que restarle estas áreas que están acá, ¿verdad? Esta área, porque esta área es hueca, ¿verdad? Aquí no hay nada. Entonces yo necesito conocer esa área, pero ya después se la vamos a restar. Entonces necesito conocer, ubicar el centroide de este triángulo y de este cuarto de círculo. Entonces mi triángulo, el que aparece acá, tiene esta forma y acá tiene 3 pulgadas y el otro lado tiene, ¿verdad? A esta altura tiene 3 pulgadas. Solo vamos a hacer esto para ir terminando, ¿verdad? Porque esto es bastante. Lo que se va a pedir es que ustedes observen los videos para que la próxima semana hagamos ejercicio de esto. Entonces, este es un triángulo. Si mi eje Y pasa por acá y el eje X pasa por acá. Entonces yo necesito conocer el centroide, es decir, la distancia que hay a mi centroide con respecto al eje X y con respecto al eje Y, tal y como lo hice aquí con la figura del cuadrado. Entonces acá yo tengo 3 pulgadas, pero acá yo tengo otras 3 pulgadas en la parte de abajo. Entonces aquí yo tengo, vamos a poner, ¿verdad? Aquí tengo 3 pulgadas. Entonces la distancia, según vemos aquí en mi triángulo rectángulo, vemos que hay dos tipos de, aquí tenemos dos tipos de triángulos. Aquí tengo triángulo rectángulo y triángulo isósceles. Entonces yo tengo que establecer primero una base y una altura. ¿Ya? Y entonces este punto va a estar a una distancia de H tercio o B tercio con respecto a este eje, o sea que hay B entre 3, y la altura tiene que ser H entre 3, es decir, la altura.
es decir, 1/3 de la base y de la altura. Esto es cuando es un triángulo rectángulo. Entonces yo me voy acá a la gráfica y mi base sería 3 pulgadas. Entonces mi distancia de esta base hasta acá sería h tercio. Aquí sería 3 entre 3, ¿verdad? Porque es h tercio, es decir, esta sería, vamos a poner acá, h. Este sería h. Esta altura que está acá sería b, que es la base. ¿Ya? Entonces, acá tenemos esto, aquí le vamos a poner, ¿verdad? H tercio. La altura de acá sería b tercio, ¿verdad? Sería b entre 3. ¿Verdad? Es decir, la base entre 3, que sería 3 entre 3 igual a 1. Ahora, mi distancia del eje X hasta acá, ¿cuánto sería? Sería la altura h entre 3, es decir, h tercio, que es exactamente lo mismo, me va a dar 1. Entonces la distancia, en este caso, desde aquí hasta acá es h tercio, la altura entre 3, y la distancia desde acá hasta este punto es b tercio, esta distancia, ¿verdad? Esta distancia entre 3, y entonces aquí me dice que de acá, de acá hasta acá hay 1 y de acá hasta acá hay 1, pero la distancia que me interesa es hasta los ejes. Con respecto al eje B, perdón, al eje X, no hay ningún problema. Entonces yo lo proyecto acá y aquí va a dar 1 pulgada, ¿verdad? Que va a ser igual la longitud en X, ¿verdad? Mi centroide con respecto a este eje, con respecto al eje Y. Por ello necesito saber la distancia, ¿verdad? Desde mi eje X hasta acá arriba, esta distancia. Entonces acá abajo, de toda la altura total es de 6, ¿verdad? Entonces pero acá, de aquí hasta acá tengo 1, entonces 6 menos 1, entonces ¿cuánto me queda? La distancia restante me quedaría 5 pulgadas. Entonces yo acá, ¿qué he hecho? He encontrado la ubicación del centroide de mi figura geométrica, la distancia, ¿verdad? Con respecto a mis ejes que yo he establecido. Este sería Y medio, Y barra. Entonces, son mis distancias. Entonces, estos centroides, la distancia que tengo acá, son la distancia de mi eje hasta los centroides. Entonces, la próxima semana vamos a analizar este tipo de figuras, encontrar los centroides el centro geométrico, los centroides de figuras geométricas, así como estas compuestas. Entonces, por lo tanto, le pido que vean los videos para que les comparto, para que analicemos un ejercicio de esto. Entonces, vamos a pasar a asistencia antes de terminar y